Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca del horizonte temprano. John Rowe fue un arqueólogo, historiador y antropólogo norteamericano que llegó a nuestro país en la década de los 60. Este personaje se interesó bastante por el desarrollo alfarero de nuestras sociedades antiguas. Es por ello que sus estudios dieron como resultado la clasificación de estas sociedades que se desarrollaron en el Perú, como son Chavín, Paracas, Nazca, Mochica y muchos más. John Rowe los va a ubicar en dos etapas culturales. Al primero le va a llamar horizonte cultural y al segundo intermedio. Pero ¿qué cosa es un horizonte cultural para John Rowe? Un horizonte sería una etapa en la cual surge un gran fenómeno cultural que va a lograr tener una gran expansión territorial, va a lograr controlar gran parte de la costa y de la región andina y también va a llevar su influencia cultural más allá de sus límites territoriales. Para John Rowe estamos hablando entonces de estados panperuanos, culturas, estados que alcanzaron una gran difusión territorial, una gran expansión territorial y una gran difusión cultural, prácticamente homogenizando, ¿no?, todo el ámbito cultural en este periodo, sirviendo como influencia y como modelo para otras sociedades. John Rowe encuentra tres horizontes culturales: el horizonte temprano, del que vamos a hablar, el horizonte medio y el horizonte tardío. Entonces, ¿qué culturas se encuentran dentro del horizonte temprano? Principalmente hay 4 a 5 culturas: la cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Salinar, la cultura Vicus y la cultura Pucará. Pero de todas las mencionadas, ¿quién fue ese gran fenómeno cultural que logró el desarrollo panperuano? La cultura Chavín. Ahí lo podemos ver, la cultura Chavín. ¿Y dónde se desarrolló esta cultura? La cultura Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, ¿no?, en la provincia de Huari, muchachos, más o menos a 3100 metros sobre el nivel del mar. Así es, Chavín de Huántar se encuentra en un callejón llamado el Callejón de Conchucos y construyó un gran templo que sirvió como el templo más importante, como el centro de peregrinación más importante de todo el horizonte temprano, llamado el Templo de Chavín de Huántar. Este templo fue construido sobre la margen izquierda de dos ríos: el río Mosna, que forma un gran valle del mismo nombre, y el río Huachexa. Su influencia o su expansión territorial alcanzó gran parte de la costa y también de la región andina. Por ejemplo, en la costa hacia el norte llegaron más o menos hasta Piura. Sin embargo, su difusión cultural fue más allá. Y por el sur llegaron hasta Ica. Por la sierra, por el norte llegaron a Cajamarca y por el sur hasta Ayacucho. Sin embargo, su influencia cultural pudo haber llegado hasta Puno, donde se desarrolló la cultura Pucará, ¿no? Y una muestra de ello es la influencia probablemente de su divinidad, ¿no? Chavín va a presentar una divinidad llamada el dios de las varas, que es entendido como el dios Huiracocha, y que la cultura Pucará también va a tener la misma representación divina. La cultura Chavín fue descubierta en 1919 por el arqueólogo peruano Julio César Tello. Para Tello, la cultura Chavín tiene un origen amazónico, un origen selvático, y esto gracias, ¿no?,
a la iconografía de algunos animales y vegetales encontrados en Chavín, de origen obviamente amazónico, como es el jaguar, como es el caimán, como es la anaconda o la serpiente, y algunas plantas como son la yuca, ¿no? El camote y el ayahuasca, por ejemplo, que era utilizado en sus ceremonias religiosas. Entonces Tello lanza una teoría llamada autoctonista, donde plantea que el origen de la cultura chavín, ¿no?, viene de una influencia amazónica, de una influencia selvática. Probablemente una tribu llamado Arawak haya dado origen en la región andina a la cultura chavín. Tello también llama a Chavín la cultura matriz del Perú. ¿Por qué? Para Tello, todas las demás culturas surgen de la desintegración de Chavín. Por ejemplo, Paracas será una cultura que nazca de la cultura chavín, pero Paracas Necrópolis, por ejemplo, luego dará origen a otra cultura llamada Nazca. La cultura Salinar, que estaba bajo la influencia de Chavín, luego dará nacimiento a la cultura Mochica. La cultura Pucará luego dará origen a la cultura Tiahuanaco, y la cultura Tiahuanaco, Nazca y otra cultura llamada Huarpa darán origen a Huari. Entonces, en otras palabras, todas las culturas del Perú antiguo nacieron o surgieron de Chavín. Una característica general y principal de la cultura chavín es el tipo de Estado que llegó a desarrollar. Fue un Estado de carácter teocrático. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que estaba bajo el control, bajo el dominio de una casta sacerdotal. Un grupo de sacerdotes era la élite en la sociedad de Chavín. Esto debido a su gran conocimiento astronómico. Más que sacerdotes, eran astrónomos y sabían muy bien predecir el tiempo y el clima, lo que les sirvió para convertirse en la principal clase social y así organizar un aparato religioso. Todo lo que tenga que ver con la manifestación artística de Chavín tiene un matiz, tiene un tinte religioso. Tanto es así que la expansión de Chavín por todo el territorio peruano no se debe a una expansión militar, sino se debe a una expansión político-religioso. Chavín, a través del culto, a través de su culto terrorífico de sus divinidades, logró expandirse. Así se le llama, ¿no?, la representación religiosa de Chavín, un culto al terror, un culto terrorífico, porque estaba basada en animales, en seres que atemorizaban, que causaban miedo en la persona y en la población. Por ejemplo, en la escultura, que es el arte más representativo de la cultura chavín. Los chavín fueron los mejores escultores líticos, fueron los mejores talladores de piedra. Utilizaron los monolitos, que son piedras talladas de un solo bloque, como por ejemplo el anzón monolítico, que se encuentra dentro del templo de Chavín de Huántar, llamado el Templo Viejo, que viene a ser la parte subterránea del templo. Es una piedra que mide más o menos 4,5 metros, así es más o menos el triple del hombre, y donde está representado probablemente la divinidad más importante de Chavín, que sería el jaguar, pero que también vemos otras divinidades como la serpiente o como las aves de rapiña, en este caso el cóndor. Por eso también hablamos que en la religión de Chavín hay una trilogía divina, porque no es la única escultura donde van a aparecer estos tres seres. También aparecerán en otras como la estela de Raimondi, por ejemplo, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, en el caso de la estela de Raimondi, es una piedra de forma rectangular que no llega a medir más de 2 metros y cuya representación llama la atención porque aquí vemos a un ser antropomorfo, ¿no? Antropomorfo quiere decir de forma humana,
pero con rasgos felínicos, que entre sus brazos o entre sus manos está sosteniendo dos varas. Por eso también se le llama el dios de las varas, el dios de los báculos o, como todo el mundo dice, el dios Huiracocha, representado en esta escultura. Fue descubierto por un campesino llamado Timoteo Espinosa, pero fue rescatado por el sabio italiano Antonio Raimondi. Cuenta la leyenda de que Raimondi fue invitado por este campesino a su casa y cuando se sentaron todos a la mesa, Raimondi frotó sus manos por la parte de abajo y encontró que había un tallado. Cuando pidió a la población o a las personas asistentes que le ayudaran a voltear, pues imagínense lo que encontró, ¿no? La figura de esta famosa divinidad. Otra figura encontrada es el obelisco Tello, que fue descubierto por Trinidad Alfaro, pero luego recuperado también por el sabio peruano Julio César Tello, de ahí el nombre de obelisco Tello. Es una piedra que mide también 2.5, 2 metros y medio de altura, que se dice que debió haber estado, ¿no?, como pilar en el templo nuevo del templo de Chavín de Huántar. Lo cierto es que lo que llama la atención de esta piedra, de este monolito, es la representación de un ser hermafrodita, le dicen. Un caimán hermafrodita, macho y hembra, que de su boca y de su vientre salen diferentes tipos de vegetales. El maní, ¿no? Sale la yuca, entre otros el frijol, diferentes vegetales. Lo que estaría relacionado probablemente con una divinidad vinculada al campo de la fertilidad y también de la agricultura. Otra escultura que también llama la atención de Chavín es, por ejemplo, las cabezas clavas. Hoy solamente en el templo encontramos una cabeza clava. Las demás, las que rodeaban el templo, se cayeron producto a los constantes movimientos sísmicos y también a los huaicos en el lugar, ¿no? Pero obviamente las excavaciones han rescatado estas cabezas clavas y vemos que eran talladas de diferentes formas. Para algunos especialistas, esto simplemente demostraría la transición, el tránsito, ¿no?, o el cambio, la mutación entre el humano al felino. La cerámica es otro arte que está vinculado a la religión. La cerámica es otro arte que está vinculado a la religión. Algunas características es su monocromía. Utilizaron un solo color, principalmente el marrón, el gris, ¿no?, el color oscuro. También llama la atención la forma de su asa. Se llama asa gollete o gollete estribo. La forma es globular y la base es plana. Pero también lo que llama la atención es la forma de cómo está diseñada, cómo está representada. No está dibujada ni pintada. Es como si estuviese tallada, ¿no? Eso se llama cerámica incisa. El arte arquitectónico también fue algo muy importante en Chavín. Utilizaron la piedra y el adobe como material de construcción, pero obviamente en la sierra había más un predominio de la piedra. El templo más importante es el templo de Chavín de Huántar, ya hemos dicho construido entre el río Mosna y Huachexa. Este templo fue construido en 2 etapas. La parte subterránea donde se encuentra el lanzón monolítico, ¿no?, la divinidad del jaguar, es el templo viejo. Y la parte de encima, llamada también Castillo de Chavín, sería el templo nuevo. Aquí hay algunas esculturas que llamaron la atención, como el obelisco Tello, como la estela de Raimondi o como la portada de las Falcónidas también. Presentan, ¿no?, el templo viejo, una plaza circular y en el caso del templo nuevo una plaza rectangular donde se dice debió haber estado el obelisco Tello.
¿no? Además, en la galería subterránea se encuentran laberintos, ¿no? O galerías interiores, como quieras llamarle. Y también podemos encontrar ahí acueductos subterráneos o canales de agua subterránea, que cuando pasaba por ahí, ¿no? Cuando recorría por ahí el río, su curso, pues con el sonido del templo hacía parecer que era el rugido de un jaguar. Por esa razón se le rendía mucho culto a esta divinidad. La desintegración de Chavín, o la caída de Chavín, se debió probablemente a la pérdida de credibilidad de sus sacerdotes. Esto provocó el surgimiento de sociedades regionales que poco a poco fueron militarizándose. Una de estas sociedades que surge sería la cultura Paracas, de la cual vamos a hablar ahora. Los Paracas también formaron un estado teocrático, debido a que guardaban gran influencia de la cultura chavín. Así que cuando Chavín cae, comienzan a independizarse, por decirlo así, diferentes sociedades en el lugar, dando un conflicto por el control de los recursos, lo que llevaría a las sociedades poco a poco ir militarizándose. Por eso nosotros ya hablamos de Paracas como un estado teocrático militar, lo que será una constante en las etapas posteriores, principalmente en el intermedio temprano. Ahora el sacerdote no solamente se dedica al culto, sino también se dedica a dirigir batallas, a dirigir guerras. Pero recordemos que estas guerras no son de carácter expansivas, al contrario, son guerras de carácter defensiva, ¿no? Defendían ¿qué cosa? Los recursos. Y también, obviamente, la cultura Paracas se encuentra o se desarrolla en un área geográfica un poco complicado, como es un desierto. Entonces, hay dificultad en el caso del agua. Un desierto es una zona árida, con poca precipitación, ¿no? Con pocas aguas, con poca humedad. Sin embargo, la cultura Paracas pudo controlar su medio y pudo hacer una especie de ollas donde podían cultivar, ¿no? Una especie de chacras hundidas donde aprovechaban las aguas subterráneas para poder ahí hacer sus campos de cultivo. El descubridor de la cultura Paracas es también Julio César Tello. En 1925 Tello encontró cerca a un lugar llamado Cerro Colorado, ¿ya?, varias tumbas que le llamó la atención por su forma subterránea. Medía entre 8 a 10 metros de profundidad y tenía la forma de una copa invertida o de una botella. Dentro de esas tumbas, él halló varios fardos funerarios. Fardo funerario se dice, ¿no?, al cuerpo momificado cubierto por varias capas de mantos. Sin embargo, en 1927, su alumno y ayudante, Toribio Mejía Sexpe, encontró otras tumbas con otras características cerca a un lugar llamado Huaricayán. Tello, al comenzar a estudiarla también entonces, se dio cuenta que era una cultura con dos etapas de desarrollo diferente. Le va a llamar a la primera, que él encontró, Paracas Cavernas, y la segunda le va a llamar Paracas Necrópolis. Y entonces vamos a ver ahora dos Paracas, ¿no? Una Cavernas y otra Necrópolis. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le permite a Tello poder hacer esta división de Paracas en dos etapas? Primero, la forma de sus tumbas. Recuerda que las tumbas descubiertas por Tello son de forma, ¿no?, subterránea y de forma de copa invertida o de botella. En el caso de las tumbas que encontró Toribio Mejía Sexpe, son semisubterráneas de 4 a 3 metros de profundidad de forma rectangular.
Y otra característica que le permitió también poder a Tello dividir era la cerámica, que también lo vamos a ver. Como estamos hablando de dos etapas, se supone que la cultura Paracas debió haber tenido dos eh, ciudades, o por decirlo así, dos centros de desarrollo importante. El primero era Tajahuana, ¿no?, en el caso de Paracas Cavernas, y el segundo era Topará y Pisco, en el caso de Paracas Necrópolis. También Tello encuentra algo más, encuentra dos iconografías diferentes. Iconografía quiere decir, chicos, imágenes. La iconografía de Chavín se hace presente en la etapa de cavernas, pero ya hay una iconografía más naturalista en la fase necrópolis. ¿Por qué? Por ejemplo, en la fase cavernas encontramos todavía imágenes o figuras de felinos, serpientes, cóndor, ¿no?, entre propios de la iconografía Chavín. En el caso de Paracas Necrópolis encontramos aves, peces, ¿no? Inclusive encontramos un ser un poco extraño llamado el ser oculado, ¿no? Y también se dice que Paracas Necrópolis ya no tendría ninguna semejanza o ninguna relación con la cultura chavín. Todo lo contrario, ¿no? Sería aquella cultura que posteriormente dé a origen a la cultura nazca. Así es. Hablamos de las tumbas de Paracas. Dijimos que Tello encontró en estas tumbas varios fardos funerarios, que les mencioné, que era el cuerpo momificado en posición fetal o de cúbito ventral, en una canasta con algunos restos de alimento a su alrededor. Y además estaban cubiertos por varias capas de mantos. Esto permitió a la arqueóloga Victoria de la Jara creer que en los mantos de Paracas se encontraba una especie de escritura, un tipo de escritura jeroglífica de los Paracas que debería ser estudiada y descifrada, ya que esas imágenes serían códigos que hablarían probablemente de la vida, ¿no?, de ese personaje. Ahí está, miren, son algunos de los restos hallados. La cerámica dijimos que fue otro factor principal para la diferenciación de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En el caso de Paracas Cavernas, ¿no?, mira tú, encontramos un decorado con mayor color. Quiere decir que era una cerámica polícroma. Pero recuerda, la iconografía que podíamos encontrar ahí seguía siendo propia de Chavín, ¿ya? Sin embargo, en la fase necrópolis vamos a encontrar ya diferencias. Vamos a encontrar que el color es más marrón, ¿no? O sea, más probablemente hay un predominio de la monocromía aquí. Aparte de eso, sí hay semejanzas entre ambos. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos esas semejanzas? En la forma eh, circular o globular, pero también sobre todo el predominio del asa puente, ¿no? A este tipo de asa se le llama asa puente en ambos periodos, cosa que será muy común posteriormente, ¿no? O sea, será copiada también por otras culturas. Y la textilería, ¿no?, así como la medicina, son dos artes que van a sobresalir o que van a hacer sobresalir a la cultura Paracas. Eh, en la textilería utilizaron pues lana de camélidos, cabello humano, algodón y algunas fibras de metal como el oro y la plata, ¿no? Además, podemos hablar de dos tipos de textilería, una cavernas y una necrópolis. La de mayor técnica, ¿no?, la de mayor acabado, es la de Paracas Necrópolis. Por eso ellos son los que van a sobresalir en este arte. Aparte de ello, ya hemos dicho las iconografías, ¿no? Vamos a ver en Paracas Cavernas, influencia Chavín, en Paracas Necrópolis, probablemente ya un estilo propio. Y por último, recuerda que esta textilería tenía más un fin funerario, un fin
ceremonial que utilitario. Como hemos dicho, la medicina en Paracas fue otro gran aporte cultural desarrollado por la cultura Paracas, ¿no? En el caso de la medicina encontramos las trepanaciones craneanas, que tienen más un fin médico, ¿no?, que social o cultural. Recuerda que esta sociedad ya se dedicaba a defender los recursos, entonces estaban en constante conflicto. Debido a ello, habían golpes, habían hematomas, habían pues roturas de cráneo, que la cultura Paracas no tuvo ningún problema en poder sanear esas dificultades. Utilizaron diferentes técnicas para ello, diferentes tipos de herramientas. La piedra obsidiana, por ejemplo, que utilizaron para poder cortar o retirar la parte dañada. Las planchas o las placas de metal o de calabaza que se utilizaba para poder cubrir la parte dañada, ¿no? La técnica de la asepsia, que tiene que ver con todo esto de la desinfección, la limpieza y todo. Y obviamente tenemos también las deformaciones craneanas. Esto sí tiene una finalidad social. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la cultura Paracas se deformaba el cráneo adrede. Se llaman cráneos dolicocéfalos a los cráneos alargados. Y la cultura Paracas se alargaba el cráneo. Esto desde el momento en que nacían. La élite solía practicar este estilo de diferenciación, ¿no? Los recién nacidos eran pues simplemente sometidos a este cambio para poder diferenciarse de la población o de la élite dominada. Ahí está, ¿no? Esos son algunos. Estos cráneos han sido confundidos o inclusive teorizados con la idea de que se debe pues a que en Paracas pudo haber existido una población extraterrestre, ¿no? Pero creo que eso está más alejado de la realidad, muchachos. Ahí está, miren. Son otros tipos de cráneo también encontrados en la cultura Paracas. Ahí está. Muy bien, chicos. Esto queda para ustedes como tarea para que puedan complementar con lo ya explicado y mencionado anteriormente.